iPad 6 o iPad de sexta generación en 2024. ¿Será que todavía vale la pena este dispositivo para este año? Pues bueno, ya lo vamos a ver aquí. En este dispositivo tenemos lo que es el diseño del iPad Air de primera generación. El iPad Air de segunda generación venía un poquito más delgado, entonces por eso digo que el del iPad Air de primera generación. Todos los accesorios, más bien las fundas que yo tenía del iPad Air de primera generación, le quedan perfectamente bien a este iPad. Por acá tenemos sus marcos grandes en la parte de arriba, en la parte de abajo. Por acá tenemos los marcos un poquito más delgados a los lados. Hay algunas personas que dicen que es mejor que el iPad ya no venga sin marcos, que los marcos sean mucho más pequeños, pero a mí personalmente sí me gustan que los marcos del iPad sean un poco más gruesos. ¿Por qué? Simplemente porque cuando lo tengamos de esta forma vamos a poder sostenerlo muy bien. Así que pues puedes ver aquí que podemos sostenerlo perfectamente bien, simplemente colocando el dedo aquí. Ya con los marcos un poco más reducidos, de igual forma vamos a poder sostenerlo bien. Pero imagínate por ejemplo que un iPad venga sin marcos, y ahora ya que las tablets cada vez vienen más y más grandes, sería casi que imposible sostenerla con una sola mano. Aquí tenemos lo que es una pantalla retina de 9.7 pulgadas. Ya desde el iPad 7 en adelante fue que hicieron las pantallas un poco más grandes, llegando hasta las 10 pulgadas. Yo en este iPad le puse una mica en mate. Mica creo que es que le dicen en México. Aquí sería simplemente como un protector de pantalla o algo así. Se lo puse en mate porque esta pantalla no es laminada. Y pues también hay un espacio entre el táctil, lo que nosotros tocamos, y el display, que es la imagen que nos da. ¿Y qué pasa con eso? Pues simplemente que todo se refleja muchísimo. Entonces cualquier brillo que haya en el exterior, la luz, lo que sea, se va a ver muy reflejada en esta pantalla. Por eso entonces fue que yo le puse esta mica en mate. Así con eso ya no se refleja tanto. Pero la verdad es que la pantalla de este dispositivo no es que sea muy buena, es una pantalla bastante básica. Como puedes ver, tampoco vamos a poder ver videos en 4K, simplemente vamos a poder ver videos hasta en 1080p. La calidad de imagen sinceramente es mala, es bastante mala, y es mucho peor que la del iPhone XR, la del iPhone SE. No tenemos pantalla OLED, no tenemos colores muy vivos, no tenemos un contraste alto, los negros no son píxeles completamente apagados. Podemos ver incluso aquí la diferencia entre esta parte y esta parte de acá abajo. Mira, aquí lo podemos ver, que esta es la parte del video, y esta parte de acá arriba pues es el espacio que deja YouTube. Vamos a mirar de pronto con otro video que se vea como un poco más colorido. Entonces aquí podemos ver que la calidad de imagen no es buena. Los colores son muy lavados, siempre vamos a tener una tasa de refresco de 60 Hz, aunque bueno, eso de la tasa de refresco no es que sea un problema, pero de igual forma la verdad es que la calidad de imagen es muy mala. También con este iPad pues vamos a tener lo que es sonido estéreo, pero los parlantes están solamente a un lado, así que sonido estéreo pero por un lado, ¿no? Tenemos un parlante aquí y el otro parlante acá. Y pues la verdad no es que suene como tan estéreo, ¿sabes? Porque normalmente cuando el sonido es estéreo vamos a escuchar un sonido por la parte izquierda y otro sonido por la parte derecha. En esta ocasión siempre van a estar al mismo lado. Vamos a escuchar aquí un pequeño ejemplo para que más o menos se hagan una idea. El sonido no es muy fuerte, la calidad de los agudos, los bajos no es demasiado fuerte tampoco, pero pues de igual forma el sonido es aceptable. No es lo mejor, pero pues tampoco está tan mal. Sino que pues ya llevo aproximadamente unos meses utilizando el iPad Pro de sexta generación, el de 12.9 pulgadas, y pues claramente volver a utilizar este iPad es como que bajé de nivel unos 10 puntos aproximadamente, tanto en pantalla y en sonido. Claramente no hay comparación entre un iPad Pro y un iPad de sexta generación, pero pues de igual forma les comento eso. Ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre el rendimiento. En este dispositivo tenemos lo que es el procesador A10 Fusion y 2 GB de memoria RAM, exactamente igual como el iPhone 7. Tiene exactamente el mismo procesador y tienen las mismas 2 GB de memoria RAM. En cuanto al rendimiento, ya esta tablet está bastante lentica. Ya se siente bastante lenta. Vamos a voltearlo así. Al momento de abrir las aplicaciones no es como que se tarde demasiado tiempo, pero cuando ya tienes varias aplicaciones abiertas, ahí es donde vienen los problemas. Ya se empieza a ver lagueada.
ya no tiene un rendimiento tan bueno como lo tenía en el 2018, pues claro, esta tablet es de 2018, como en el 2019, 2020, 2021, ya en ese momento se siente bastante lenta. Entonces podemos ver que el momento de que estemos, por ejemplo, haciendo scroll aquí en Facebook, pues anda funcionando bien. Mejor volteémosla de esta forma. Si venimos, por ejemplo, a TikTok, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en cargar. Listo, ya lo tenemos, se está cargando el video. Y ahora sí ya lo tenemos. Entonces podemos ver que mira ahí cómo se ve al momento de que estemos deslizando. Bueno, entonces vemos que cuando estamos utilizando solamente una aplicación, pues vemos que no hay tanto problema, aunque fíjate que ahí está un poco lento. Entonces estamos en una sola aplicación, no va a haber tanto problema, pero si abrimos varias aplicaciones, las demás aplicaciones se van a ir cerrando. Fíjate que apenas salí de Facebook, entré a TikTok como unos segunditos y cuando volví otra vez a Facebook, pues vemos que ya estaba completamente cerrado. Si estamos aquí en Facebook y vamos a abrir, por ejemplo, YouTube. Bueno, YouTube se quedó abierto. Digamos entonces, por ejemplo, que aquí en YouTube estamos escuchando música. No sé, por ejemplo, esta canción. Y queremos abrir otra aplicación en pantalla dividida. Colocamos acá lo que es el Facebook. Ven, ahí vemos que están funcionando decentemente bien. Vengamos acá y abramos, por ejemplo, lo que es el TikTok. Bueno, TikTok parece que no está disponible para abrirlo en pantalla dividida. Fíjate nada más ahí lo lentico que está. Pero de igual forma parece que se recupera bien. Vamos a salirnos, vamos a volver a Facebook. Ahí siguen las pantallas divididas. Para salir, pues deslizamos de un lado hacia otro, dependiendo de qué aplicación queremos que se quede abierta en pantalla completa. Digamos que estamos otra vez en TikTok y queremos, por ejemplo, colocar Facebook en una pantalla flotante. Listo, aquí lo tenemos. Y fíjate que aquí es donde ya le empieza a costar bastante problemas. Ok, fíjate que ahí le cuesta un poco de trabajo reaccionar. Listo, ahí vamos a colocar Facebook en pantalla completa. Vamos entonces a salirnos, vámonos ahora por ejemplo a lo que es el App Store. Aquí vamos a mirar cómo estaría el rendimiento en 2024. Listo, ya tenemos el App Store abierto. Vamos a salirnos. Creo que no le hundí, ahora sí. Vámonos otra vez a Facebook, fíjate ahí lo lento que está. Ves que ya cuando empiezas a pasar de una aplicación a otra, ya le empieza a costar un poco más de trabajo. Nos salimos, volvamos otra vez a lo que es el TikTok. Creo que por acá lo tengo. Y fíjate que ya TikTok está completamente cerrado. Ahí vemos que le cuesta un poco de trabajo cargar el contenido. Aunque pues bueno, eso también depende mucho de la conexión a internet que tengamos. Fíjate que le hundí el botón y mira todo el tiempo que tardó en salir de la aplicación. Entonces aquí Facebook, TikTok. Fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar cuando vuelves a la aplicación. Aquí podemos ver, y eso que apenas estamos en aplicaciones sencillas como las redes sociales, por ejemplo. Vamos a volver a TikTok. Aquí en una pantalla flotante vamos a colocar Facebook. Y aquí en esta misma pantalla flotante vamos a colocar lo que es YouTube. Solamente para estresar un poquito más el procesador. Y fíjate que al video de TikTok está en la parte de atrás. Le cuesta un poco de trabajo volver a cargar. Entonces aquí deslizamos hacia arriba. Tenemos estas aplicaciones abiertas en pantalla flotante. Venimos a Facebook. Venimos a YouTube. Fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. Listo, ahí está. Vamos a estresarlo un poquito más y coloquémosle lo que es el App Store aquí encima también. Fíjate que el App Store ya estaba cerrado. Y podemos ver que al video de TikTok le cuesta bastante trabajo reaccionar. No sé si de pronto estén escuchando el audio que se siente como un poco cortado. Pues eso es debido a que el rendimiento pues ya no es tan bueno como antes. Fíjate nada más todo lo que le cuesta simplemente como mostrarme las pestañas. Listo, vamos a cerrar esto. Vamos a entrar por acá en la página de Apple. Ya tenemos por acá lo que es la página de Apple y por acá tenemos estas ventanas flotantes. Vamos a sacarlas. Vamos a abrir Facebook. Sigue abierta la aplicación. Vamos a abrir ahora YouTube. Sigue abierto. Vámonos con el App Store. Ya está completamente cerrado, como puedes ver ahí. Vamos a dejar Facebook en una pantalla completa.
Fíjate que aquí es donde ya se le ve que le cuesta un poco de trabajo. Digamos que por ejemplo estamos escuchando música aquí en YouTube. Mientras tanto estamos viendo por acá Facebook. Y fíjate que la música se acaba de cortar y ya volvió. Eso es debido al sobrecalentamiento. Mira ahí lo que está pasando con YouTube. Creo que no lo alcanzaron a ver. Con este iPad también vamos a poder tener lo que son las pantallas. Mira el brillo como está bajando. Si ves que el brillo está bajando bastante, eso es debido a que se está recalentando bastante, debido pues a que el rendimiento ya no es tan bueno como antes. Vamos ahora a Safari a abrirlo en una pantalla dividida. Fíjate que el brillo está bajando demasiado. La canción acaba de pararse. No sé si estén escuchando el audio, ¿no? Que como que la canción tiene trompicones, ¿no? Como que se va cortando. Mira, ahí volvió a pararse la música. Tiene como unos cortes. Mira, ahí podemos ver que el brillo de la pantalla sigue bajando. La música ya no reproduce. Listo, ahí ya lo tenemos. El brillo de la pantalla cada vez está más y más bajo. Y como puedes ver, pues no lo tengo bajito desde aquí. Con esta tablet no vamos a poder utilizar las aplicaciones flotantes mientras tenemos dos aplicaciones abiertas en el fondo. Entonces tendríamos que hacerlas a un lado y ahí sí ya vamos a poder utilizar lo que es el Facebook y el Safari, por ejemplo. Mira, ahí podemos ver cómo se está comportando. Listo, ahí vemos que está un poco lenta. Entonces acá Facebook, por acá la página de Apple. Y eso que solamente tengo una pestaña abierta. Ahí lo pueden ver. Vamos mejor a colocar lo que es YouTube en pantalla completa. Vamos a colocarla a este lado. Vamos a entrar en la multitarea. Facebook, vamos a colocarlo por acá. Eso así. Entonces ahora ya tenemos por acá lo que es, vamos a entrar ahora en Wikipedia. Entonces tenemos por acá lo que es la página de Apple, por acá tenemos Google, por acá tenemos Wikipedia, por acá tenemos música reproduciendo en YouTube. Y por acá tenemos lo que son algunas aplicaciones más abiertas. Entonces vamos a deslizar hacia arriba, tenemos lo que es el App Store y tenemos lo que es Facebook. Entonces ahí estamos escuchando música mientras estamos viendo Facebook en esta ventana flotante. Seguimos por acá al App Store. El App Store ya está completamente cerrado. La música se sigue cortando. En ese momento la música se cortó completamente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Y supuestamente sigue reproduciendo. O sea, no es tan mira ahí lo que pasa con el video. Ok, ahí ya sigue sonando otra vez la música, pero el video no se mueve. El video está completamente quieto ahí. Y listo, ahora sí, ya volvió a reaccionar. Entonces vemos que en cuanto a rendimiento le cuesta un poquito de trabajo. Volvamos otra vez a Facebook. Mira, la música se volvió a cortar completamente. Mira, ahí está. Todavía seguimos sin escuchar la música. Listo, ya volvió. Entonces al momento de que lo vayamos a utilizar de esta forma, pues le va a costar bastante trabajo. Si vamos a utilizar solamente una aplicación, ya la cosa es diferente, ya no va a tener tantas trabas, solamente si utilizamos de una aplicación. Fíjate por ejemplo el TikTok estaba cerrado y se tarda bastante tiempo en volver a abrir. Mira este problema que tenemos aquí. Después de ya un tiempo es donde ya se arregla y sale otra vez el para ti. Entonces, como les digo, si vamos a utilizar solamente de una aplicación, pues no vamos a tener ningún problema, pero hay que tener en cuenta que las aplicaciones se están cerrando constantemente. Así sea que tengamos 2 o 3 aplicaciones apenas, de igual forma las demás aplicaciones se van a ir cerrando. Ya para los juegos sería más o menos lo mismo, vamos a poder jugar casi sin ningún problema. Pero pues de igual forma sí que se van a notar algunas caídas de fotogramas, que va a tener algunas pequeñas trabas. Pero pues como les digo, si vamos a tener solamente de una aplicación, pues ya no va a tener tanto problema. Entonces aquí estamos viendo todo el tiempo que se tarda simplemente en cargar lo que es el Subway Surf. Este es un juego bastante liviano, no es muy exigente, no tiene gráficos ultra increíbles ni nada de eso, pero vemos que se tarda bastante tiempo en abrir. Y listo, ya lo tenemos abierto.
Mira, el audio se corta un poco, no sé si lo están alcanzando a escuchar. Entonces fíjate que tenemos algunas trabas por aquí. El brillo de la pantalla como que sube, pero ahora alguna aplicación y mismito vuelve a bajar. Mira que tenemos trabas, mira lo lento que está. Entonces ahora vámonos con el sistema operativo. Esta tablet todavía sigue actualizando a las últimas versiones de iOS o de iPadOS más bien. En este momento tenemos iOS 17.4.1. Esta tablet salió en el 2018 con iOS 12, ya pasamos a iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 y ya vamos con iOS 17. Ya tenemos 5 actualizaciones grandes. Personalmente dudo mucho que este iPad actualice a iOS 18. ¿Por qué? Porque ya está bastante lentico, porque tenemos 2 GB de memoria RAM. De hecho, este es el único dispositivo de Apple que actualiza a iOS 17 y que tiene 2 GB de memoria RAM, porque el iPhone más antiguo que actualiza a iOS 17 tiene 3 GB, hablando del iPhone XR. El iPhone XS tiene 4 GB y en cuanto al iPad 7, ese tiene 3 GB de memoria RAM y tiene exactamente el mismo procesador que esta. Y pues en cuanto al iPad Pro, tiene 4 GB de memoria RAM y tiene un procesador A10X, hablando del iPad Pro más antiguo que actualiza. Así que por eso yo sinceramente dudo muchísimo que este iPad actualice a iOS 18. El iPad 7 tal vez puede que actualice simplemente porque tiene 1 GB extra de memoria RAM, pero al tener exactamente el mismo procesador también como que me hace ponerlo un poquito en duda. Aunque el iPad 7 es un año más nuevo, no creo que le vayan a quitar el soporte tan rápido, pero pues sí me hace ponerlo un poquito más en duda, ¿no? Simplemente porque tiene este mismo procesador. Y como ustedes ya saben, el iPhone 7 dejó de actualizar en iOS 15, hace ya prácticamente 2 años que dejó de actualizar. Y pues como te digo, tenemos exactamente el mismo procesador y la misma memoria RAM. Fíjate que a pesar de que ya no la estoy usando, el brillo sigue bajando. Creo que en este momento ya empezó a subir otra vez. Cualquier tarea que tú hagas en este dispositivo se va a calentar bastante. Y eso pues es debido a las nuevas actualizaciones, debido a que el procesador ya está bastante antiguo. Hablando de la batería es buena. No es excelente, no es lo mejor, es simplemente buena. Hasta el momento yo personalmente no he visto ni una sola persona que se queje de las baterías de un iPad. Tenemos buena optimización, la batería nos puede llegar a durar un día completo. Como te digo, pues si lo vas a estar utilizando de a una, de a 2 aplicaciones, la batería te va a durar bastante. Si lo vas a estar utilizando para ver simplemente videos, te va a durar más todavía. Si la vas a estar utilizando solamente para música, pues te va a durar mucho más todavía. Entonces ahora, si me preguntas a mí, si el iPad de sexta generación todavía vale la pena en 2024, yo personalmente diría que ya no vale tanto la pena. Es mejor que se compren, por ejemplo, un iPad 8. O si no, un iPad Air de tercera generación, que es un poquito más caro, pero pues es mucho mejor. Tanto en pantalla, en rendimiento, va a tener más actualizaciones. Yo personalmente, si en este momento tuviera que comprar un iPad económico, sin gastarme mucho dinero, pues preferiría un iPad Air de tercera generación. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.